Mi reflexión parte tiene una entrada distinta. Surge del hallazgo en archivos de la justicia y archivos ministeriales de informes que fueron construidos por sociólogos y juristas que formaban parte de la función pública en contextos de conflicto agrario y conflicto en las fábricas en la década del 30. Dentro de expedientes voluminosos en los cuales se podía reconocer documentos de justicia presentados por litigios en torno a la tierra, presentados por comunidades contra sus contrincantes, presentados contra las haciendas, contra las fundaciones que pasaron a tomar la forma de fundaciones, las haciendas en el periodo liberal, muchas de ellas. Todas estas eran interpelaciones que hacían comunidades con sus adversarios ante el Estado. Entonces fueron más que en los archivos de la universidad, a los que recurrí anteriormente, y a las revistas especializadas de la universidad, fueron informes técnicos, se llaman dentro del Estado, informes técnicos construidos por profesionales de la sociología y del derecho que estaban en los archivos del Estado. Estos informes, como les digo, estaban inscritos en expedientes donde se podía ver también las voces de los actores con los que estaban en conflicto social y que eran abordados, leídos, interrogados y visitados por estos sociólogos ligados al Estado. Entonces se podía ver un poco los vasos comunicantes entre sujetos demandantes de intervención y la construcción del conocimiento. Las voces entonces son voces locales, voces de enemigos políticos y enemigos en torno a bienes y patrimonios. Son voces de actores que están demandando también ser reconocidos como actores con derechos a la justicia, es decir, de ser reconocidos por el Estado, y se conjugan en las voces de estos actores demandas por bienes, títulos y derechos de propiedad, derechos que tienen que ver también con la dignidad humana, por ejemplo, la no violencia en el trabajo, y derechos políticos. Acceso a la escucha del Estado como sujetos demandantes de justicia. Y a la vez, los investigadores o visitantes técnicos, como se autotitulaban estos funcionarios, hacen un trabajo que nutre obras que conocemos independientes de este archivo del Estado. Por ejemplo, la obra de Pío Jaramillo Alvarado se puede considerar una obra académica, el indio ecuatoriano, escrito en 2 partes. Aquí tenemos especialistas que han entrado a mayor profundidad y detalle, varios de ustedes, colegas, pero esta obra es construida también como un diálogo con el Estado, desde el Partido Liberal y la Asamblea Liberal del año 23, y el problema del desarrollo del derecho del Estado liberal, luego la participación de Jaramillo Alvarado, junto con otros intelectuales más jóvenes de los ámbitos de las ciencias sociales, en el desarrollo del Ministerio de Previsión Social, Trabajo y Tierra, en la década desde el 25 hasta el 45 al menos, y una reflexión de Pío Jaramillo Alvarado en torno al derecho comparado en América Latina. ¿Qué está pasando con la estatalidad en América Latina en el contexto de la crisis? Entonces, la obra de Jaramillo Alvarado, así como la obra de Agustín Cuevas Sanz, me voy a referir más en concreto a estas, no surgen solo como obras académicas, son obras académicas que dialogan con sujetos demandantes de reconocimiento estatal dentro de un programa que se discute de redistribución de la propiedad, de qué entendemos por el derecho social. Un eje central de esa discusión es el derecho social. Otro tema central son los derechos políticos. Las organizaciones sociales, la comunidad, el sindicato, son vistas no como la realidad expresiva de un desarrollo orgánico del mundo de lo social, sino que son consideradas organizaciones que son evaluadas como organizaciones para la administración de recursos, como organizaciones para los derechos políticos ligados al Estado. Es decir, hay una examinación de la realidad social, llamémoslo así, desde el enfoque de la sociología que se construye desde el Estado y desde la academia conjugadamente como vasos comunicantes, que interroga los vínculos entre las comunidades, los sindicatos y los derechos sociales y políticos.
la relación entre el desarrollo de una economía nacional y la investigación social sobre la economía nacional, sobre la industria, sobre el mercado, sobre la relación entre el trabajo rural y el trabajo urbano. Todas estas interrogantes están en medio de un debate sobre cómo construir una economía nacional, qué rol juega el trabajador informal, el indio el campesino, el trabajador industrial, qué rol juegan las comunas, los sindicatos, las organizaciones más antiguas y fragmentarias dentro del desarrollo del derecho social y el derecho político, en un marco en el que la pregunta fundamental de la época es si es posible desarrollar una forma de estatalidad en América Latina en el contexto del combate entre fascismos y socialismos. La crisis mundial es una crisis de la economía, hay que reconstituir la economía, hay que integrar la cuestión social y las clases obreras y campesinas a la cuestión económica y social, pero también hay que dar forma a un Estado, que en Europa está tomando la forma de estados fascistas y quiso tomar la forma de republicanismos democráticos y socialistas, se quebró eso, estamos en un momento previo a la Guerra Fría y el tremendo combate político internacional para dar forma a un Estado que integre la cuestión social, la cuestión obrera, y la integre por la vía fascista o por la vía comunista. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador, la pregunta es qué tipo de estatalidad está construyendo el continente latinoamericano. Y ahí surgen, en el marco de este relato sociológico jurídico, como les digo, surgen nociones de qué es la comunidad como sujeto de derecho social y sujeto de derecho político, si se puede hablar de una ciudadanía corporativa, pero también surgen preguntas más grandes conectadas con estas respecto de si se puede hablar de un Estado indoamericano, si se puede hablar de una democracia indoamericana, si lo que está sucediendo nos está conduciendo al autoritarismo o a la democracia indoamericana, porque se pone un nombre propio. Los grandes referentes son México, pero no es el único referente. La obra de Pío Jaramillo Alvarado se puede considerar como un estudio comparativo. De hecho, él habla de la revolución ecuatoriana en términos comparativos. Y se pregunta, ¿la revolución ecuatoriana está en curso? ¿Está generándose una revolución ecuatoriana? ¿Se puede observar en el desarrollo del derecho social ecuatoriano que ha habido una revolución ecuatoriana? Porque el modo de evaluar una revolución es la movilización de las fuerzas sociales, la organización de lo social para la construcción de lo estatal y el surgimiento como indicador, como dato fundamental del resultado, del éxito o no de un proceso de revolución, es el desarrollo del derecho. ¿Sí? Si existe un derecho social que pueda apuntar a que existe una raíz propia del derecho social indigenista en el Ecuador, ha habido procesos que se pueden denominar como el proceso histórico de la revolución ecuatoriana, que no está terminada, pero que ha habido un proceso propio que se puede llamar la revolución ecuatoriana y su síntoma es que tiene un desarrollo el derecho social y el derecho social indigenista. Eso, cuando Pío Jaramillo Alvarado contesta a esa pregunta, él dice, sí ha habido un ámbito de desarrollo del derecho social indigenista. Cuando años más tarde, en los años 50, le preguntan a Víctor Gabriel Garcés si hubo un desarrollo del derecho social indigenista, él dice, no hubo nada. No hay nada que encontrar. Nos toca fundar el indigenismo en el Ecuador con apoyo de la cooperación internacional de la era de la posguerra, es decir, de la Guerra Fría. Van a ser los organismos, la OEA, la ONU, los organismos de la Guerra Fría, de la nueva democracia liberal, los que nos ayuden a desarrollar un derecho que permita salvar y reparar a estas poblaciones que han vivido completamente al margen, que no han tenido ninguna capacidad de movilización política, estos campesinos indígenas, y que los intelectuales los han ignorado crasamente y que en el Ecuador no ha habido desarrollo de un indigenismo de matriz propia. ¿Sí? Este contraste y esta paradoja que se puede observar entre un Pío Jaramillo Alvarado que puede llegar a pensar que entre las revoluciones latinoamericanas hubo una que se llama la Revolución Ecuatoriana, obviamente la remite al proceso del alfarismo, el posalfarismo, la institucionalización, el proceso de la crisis, el socialismo, el desarrollo del indigenismo propio, el desarrollo del Código del Trabajo, el desarrollo de la Ley de Comunas. Él analiza pormenorizadamente en su marco comparativo, histórico comparativo, desde el método de la historiografía, que hubo unos indicios de revolución ecuatoriana que se pueden ver desarrollados en el derecho social y en ciertos
dispositivos claves del indigenismo estatal en el Ecuador, en el marco de una comparación que puede ser también con la Revolución Guatemalteca, sobre la cual resalta grandes cualidades y posibilidades y también se debe haber espantado, como sucedió con toda la intelectualidad y la ciudadanía democrática latinoamericana, cuando esta Revolución Guatemalteca fue intervenida por la vía de la masacre en la Guerra Fría. Pero también entonces estudió, comparó, dijo, se hizo esta pregunta sobre la Revolución Ecuatoriana en el marco comparativo frente a la Revolución Guatemalteca, frente a la Revolución Mexicana, que obviamente era la reconocida como que mayor desarrollo del derecho social y mayor impacto y éxito de la revolución tuvo en el continente. Pero no quedaba, como dice la literatura posterior, de los 70 para adelante, que solo México hizo una revolución, casi excepcional, sin otro parangón, excepto tal vez la boliviana de los años 50. En este momento, este desarrollo del pensamiento social ligado a la pregunta de los organismos de la sociología política del Estado indoamericano y la agenda comparativa de la sociología política del Estado indoamericano y esta sociología política comparativa de los estados indoamericanos, de las democracias indoamericanas, la democracia ecuatoriana, la democracia, la construcción de una democracia en sociedades complejas, le llamaríamos hoy, formó parte fue uno de los productos más interesantes de una larga corriente, para mi hipótesis ya más extensa, y no me voy a alargar mucho más, creo que no tengo mucho tiempo, es que a diferencia de lo que se ha planteado sobre la historia de las ciencias sociales en el Ecuador y de las humanidades, creo que este método de entrar por el archivo al conocimiento, sin por eso ignorar el corpus conceptual y la delimitación del campo profesional que suponen las ciencias sociales, pero entrar por el archivo me ha permitido, algo que estoy tratando de sostener, identificar una corriente de pensamiento que ha sido soslayada en las historias del pensamiento ecuatoriano. Se ha planteado que en la historiografía predominó y se impuso forever la línea organicista del pensamiento conservador. Una obra muy importante, de gran contribución a esto, es la obra de nuestro colega Guillermo Bustos. La historiografía que se profesionaliza es la conservadora, es la escuela de la historiografía ecuatoriana, nos dice Guillermo Bustos. Sin embargo, uno puede conectar entre las tradiciones del pensamiento liberal radical, como la obra de Pedro Moncayo, que está inspirado en la obra de Tácito y que analiza como eje central las rutas autoritarias y las rutas democráticas que surgen en el conflicto social, con la obra de la historiografía del mundo antiguo de Tácito, que inspiró la obra de Pedro Moncayo y a toda una corriente de liberalismo radical, en su lectura historiográfica, subrayan el conflicto como el laboratorio que investiga la historia, el conflicto de la independencia, el conflicto de las guerras del mundo antiguo, el conflicto de la independencia, el conflicto interpartidista, y luego el conflicto de clase. Se asocia a esta lectura de que el conflicto es el crisol, la matriz en la que se construye o una ruta democrática o una ruta imperial o autoritaria de constitución del campo político. Esa pregunta, que es clásica de la historiografía liberal y radical, desde el mundo antiguo, pasando por los ilustrados, por los que hicieron la historia de la guerra de la independencia y la historia de las guerras interpartidistas del siglo XIX y siglo XX, fue retomada por los sociólogos de esta corriente democrática que se identificaron como socialistas y tradujeron la noción de conflicto o guerra de la historiografía radical a la guerra pensada como, más que la guerra suma cero, el problema del conflicto entre clases. La clase no como un eslabón dentro de un sistema orgánico y funcional, sino la clase como un sujeto en tensión y demanda, que acumula y crea corrientes de acumulación, crea una corriente de acumulación política. La relación entre clase y partido político fue examinada por la sociología. La noción de clase, raza y Estado fue analizada por esta corriente de la sociología. Entonces, de lo que no se desembarazó, esta corriente de la sociología crítica, que tiene una vinculación con un proyecto de izquierda y de estatalidad indoamericana, estos sociólogos que trabajaron en el Ministerio de Previsión Social y fueron a hacer trabajo de campo en Santa Rosa de Pilagüín, en las haciendas de Chillo, en el mercado del Quinche, porque hicieron trabajo de campo, no fueron buscando una sociedad que funcionara orgánicamente. Fueron a identificar el conflicto social.
van a identificar al conflicto social, son convocados por el conflicto social y tienen un método para analizar el conflicto social sin tratar de decir el conflicto social es patología. Entonces hay una corriente de pensamiento historiográfico, sociológico y de historiográfico nuevamente, estudios comparados de la estatalidad indoamericana, que tiene como un eje, un concepto fundamental de su análisis, el conflicto. El conflicto y la integración política, no la integración orgánica, positiva, ontológica de lo social. Bueno, entonces, en ese sentido, me parece clave en dos sentidos esta evidencia. Por un lado, como metodología de cómo estudiar el pensamiento desde los vasos comunicantes que existen entre distintos archivos. El indigenismo no se forma como corriente o como paradigma que ilumina las distintas disciplinas solo en la academia, porque la academia está conectada con el Estado y está conectada con la organización política. El trabajo de la investigación social que debemos recabar, y yo creo que eso es tan clave para los años 30 como para los años 80 y otros años, y los 50, por ejemplo, como se ha trabajado aquí, esos documentos de la escritura del pensamiento sociológico, el pensamiento antropológico, debemos recabarlo en los archivos de instituciones que intervinieron en el campo territorial, y uno de esos fundamentales, la reflexión y la producción de lo territorial desde el Estado. Y el tercer asunto que quisiera mencionar es que, y luego voy a concluir rápidamente, es que dentro de las corrientes del pensamiento, o los paradigmas del pensamiento ecuatoriano, podemos destacar no solamente una corriente positivista, darwinista, o una historiografía conservadora como las dos grandes columnas del desarrollo de fundamentos del pensamiento científico de las ciencias sociales en el Ecuador, sino que también hay otro paradigma en disputa y tensión de conocimiento y política, que es una corriente democrática. Hay una corriente democrática en el saber ecuatoriano, no solo el positivismo darwinista. Bueno, también hay varias variantes, como nos ha hablado Philip y Mercedes, pero sí, habría que hacer, como suelo hacer yo, ver cuáles son los polos. Hay un polo que insiste en el carácter productivo de la conflictividad, y la conflictividad puede ser leída como conducente a autoritarismo o a democracia en esos análisis que para eso son convocados. Los análisis de Juan Genaro Jaramillo, de Luis Felipe Chávez y otros sociólogos que no me queda el método de exposición capacidad de nombrar en este momento. Agustín Cuevas Sáenz mismo. Finalmente, bueno, entonces notar que tal vez nos hace falta un poco más de trabajo para mapear que también hay una corriente crítica en el pensamiento moderno ecuatoriano. Y finalmente llamar la atención a la paradoja de cómo el indigenismo, que surge de una matriz, yo diría, de republicana democrática, eso está en discusión, pero que como característica tiene como eje pensar la sociedad en sus vínculos políticos antes que en sus vínculos orgánicos, porque el conservadurismo se distingue por el organicismo, pero la corriente del pensamiento, la corriente historiográfica republicana democrática es anti-organicista, estudia el conflicto, insisto en eso. Si esta corriente tiene su legado en la sociología de la crisis y en la sociología de la construcción de una estatalidad democrática en los años 30 contra crítica del fascismo, y el indigenismo se forja y es una de las paradigmas fundamentales de toda esa reflexión de varios siglos, digamos desde, diría yo, incluso desde el periodo de la República Liberal y sin lugar a dudas durante los años 20, 30 y 40, en diálogo con Mariátegui, en diálogo con Aya de la Torre, en diálogo con los indigenismos mexicanos. ¿Qué pasó? Que toda esta contribución intelectual, estatal y política del Ecuador, que puede entenderse como una de las matrices del indigenismo latinoamericano, de entreguerras, es decir, ligado a esta noción de conflicto y de construcción de estatalidad, es declarado como inexistente, como precario y fracasado, y se identifica que no hay una lucha social que haya conducido al desarrollo del derecho, que los intelectuales nunca conectaron con nadie. Cuando vemos a los intelectuales trabajando en el territorio, construyendo códigos, contribuyendo a la OIT, contribuyendo a las discusiones. Cuando vemos periódicos indígenas como el Yucán Chicalva que reclaman que al Congreso Indigenista no vayan solo los intelectuales, que vayan los dirigentes indígenas porque están organizados, porque son intelectuales y porque conocen el derecho. ¿Por qué a partir de la Guerra Fría desaparece completamente esa memoria y se declara que el Ecuador tiene que esperar que la cooperación internacional le construya un indigenismo que es además cultura desprovista de política? El indigenismo que conviene para la Guerra Fría es el indigenismo
que segrega la política y el conflicto de la construcción cultural y del problema del Estado. Para terminar, gracias.